Bienvenidos a este Cardio TV de la Sociedad Española de Cardiología, en el que vamos a debatir sobre las novedades en lípidos, en el diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del metabolismo de los lípidos del año 21. Tengo la fortuna de compartir este debate con Luis Massana, que es catedrático de Medicina y responsable de la unidad de lípidos del Hospital Sant Joan de Reus, en Tarragona. Y contamos con la sponsorización no condicionada de Sanofi para este debate. Deberíamos poner un poco este año en contexto, y recientemente han aparecido diversas publicaciones que destacan la pérdida de la continuidad asistencial, la pérdida de los programas de prevención. Hay datos recientes de que en el ámbito de la medicina de atención primaria, en los últimos 2 años, por ejemplo, control de lípidos se ha reducido, las determinaciones de lípidos en cerca de un 40%. Eso sin duda va a impactar y debe impactar en la prevención, y debemos de alguna forma llamar de atención en este punto. Y como antes comentaba, el año 21 ha sido el año de las nuevas guías europeas de prevención. Luis, ¿qué destacarías, aspectos fundamentales de estas nuevas guías? Las guías son seguramente el input más importante sobre el manejo de los factores de riesgo cardiovascular en este año 21. En el ámbito de los lípidos, es curioso que incluso siendo la misma sociedad que publicó en el año 2019 las guías de manejo de las dislipemias para la prevención cardiovascular, hay algunos matices que deben ser tenidos en cuenta. Quizá el más importante para mí es la actualización del sistema de cálculo de riesgo, fundamentalmente en prevención primaria, que es el sistema SCORE-2. La inclusión en las guías del SCORE-2 viene precedido de 2 publicaciones en las que se contempla la metodología. Yo creo que es un método actualmente, o unas guías o unas tablas mucho más robustas de lo que eran. Dividen a la población en 4 segmentos de riesgo según el país en el que habitan. En España nos toca el segmento de bajo riesgo cardiovascular, y tienen el interés de que ya no solamente contemplan como endpoint para la definición del riesgo la muerte cardiovascular, sino también los eventos cardiovasculares mayores no mortales, al igual que hacían otros índices. Yo creo que este es un hecho importante. También es de interés es que el Vintel, para determinar riesgo muy alto o riesgo alto, pues es distinto dependiendo de la edad del paciente, con la intención de que no solamente nos veamos obligados a considerar de muy alto riesgo aquellos que tienen una mayor edad, porque la edad tiene un peso fundamental. Esto, pues, de alguna forma disminuye la tensión sobre la necesidad de tratar solo a las personas de riesgo alto, que son las de mayor edad. Y un tercer punto que podemos comentar más ampliamente es que en el parámetro lipídico que condiciona el cálculo del riesgo, pues no está el colesterol total, no está el colesterol LDL, sino que se ha elegido como parámetro indicativo el colesterol no HDL. Creo que este también es un punto importante en la novedad que representan estas guías. Sí, sin duda. Yo creo que luego podemos comentar un poco las razones por la inclusión del colesterol no HDL, y parece ahora el elemento central del cálculo del riesgo, y también podría serlo del manejo. A mí también en esas guías me ha sorprendido, y ha habido mucho debate sobre estrategias en 2 pasos, e incluso parece que estrategias en 2 pasos en situaciones de alto riesgo, incluso en individuos, en pacientes con enfermedad cardiovascular. Yo creo que esa estrategia en 2 pasos, tanto para el control del colesterol como para el control de la presión, también podría sembrar un poco de incertidumbre si realmente siempre se había dicho que en el muy alto riesgo, incluso en el alto riesgo, había que ir, por ejemplo, en las guías de lípidos a un LDL menor de 55, cuando existe muy alto riesgo y enfermedad cardiovascular establecida, y en presión arterial a menos de 130/80, que ahí en cierta medida en el objetivo convergen las guías europeas y americanas. Y en cambio aquí se establece como una estrategia en 2 pasos, primero como un paso un poquito más laxo y luego un paso más intensivo. ¿Quieres hacer algún comentario de esto? Porque yo creo que sí que puede crear algún tipo de confusión, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que comentas. Creo que no aportan, pues, la claridad necesaria ni la información necesaria para el médico que ha de manejar a estas situaciones,
el que, por una parte, digamos que existen unos objetivos claros que deben establecerse pues inmediatamente cuando vemos al paciente, y por tanto el hablar de 2 pasos puede de alguna forma justificar que el médico se quede a nivel intermedio en su manejo, porque dice, bueno, al menos ya he conseguido una de los dos objetivos que se me planteaban, estoy en el primer paso, quizá no hace falta llegar al segundo. Yo creo que esto es un aspecto bastante negativo en los mensajes contenidos en estas guías. Sí, y eso también incluso enlazaría con datos recientes. Por ejemplo, este año se han publicado un análisis de la base del Odyssey Outcomes con alirocumab, en donde se establece que el máximo beneficio estaría ahí entre 50 a 25 de LDL. Bien, es cierto que son pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo reciente, y esa información del Odyssey y sobre todo de la rama de tratamiento con alirocumab se ve que es ese beneficio, y pensar que podrías quedarte en un paso previo podría de alguna forma limitar el beneficio de la prevención, ¿no? Y respecto ya a lo del colesterol no HDL, porque también es un poco tema de debate y podría enlazar con algo cada vez más emergente, que es la lipoproteína pequeña y los remanentes de colesterol. Un poco este año también ha habido mucha novedad sobre lipoproteína pequeña, sobre remanentes. ¿Algún comentario sobre esto que podría enlazar con esa selección de colesterol no HDL para el riesgo, ¿no? Las razones por las cuales el grupo de trabajo SCORE decidió utilizar el colesterol no HDL fueron más matemáticas que fisiológicas, para entendernos, porque los parámetros de los que disponían robustos de determinación directa en el ámbito lipídico eran el colesterol total y el colesterol HDL. Es como poner ambos parámetros en una misma ecuación, pues haciendo el colesterol no HDL. Fue un criterio matemático, pero obviamente responde también a un criterio fisiopatológico. El colesterol no HDL nos está señalando la cantidad de colesterol contenida en todas aquellas partículas que tienen capacidad aterógena, que hoy sabemos que aunque en condiciones normales la mayor parte es colesterol LDL, pues las partículas que derivan de las ricas en triglicéridos contienen también colesterol. De hecho, si miramos partícula a partícula, estas partículas tienen más moléculas de colesterol en su interior que las LDL. Lo que ocurre es que de LDL hay muchas más que las partículas ricas en triglicéridos. Pero en situaciones de hipertrigliceridemia esta situación se invierte y estas partículas hay estudios que se han presentado, como vemos en la diapositiva que tenemos enfrente, pues que tanto en el estudio de Predimed como en el estudio del Copenhagen General Heart Study, pues el parámetro que más se asoció a riesgo cardiovascular fue el colesterol contenido en las partículas ricas en triglicéridos. Y esto es porque aportan a la pared mucha mayor cantidad de colesterol cuando hay hipertrigliceridemia. Y que hay ensayos clínicos en marcha sobre LPA, lipoproteína A pequeña, y hay mucha expectación sobre qué va a suceder, sobre nuevos fármacos que tienen este target. Es robusto la relación, cada vez es más robusta la relación entre lipoproteína A pequeña y riesgo. ¿Tú qué esperas, aunque tendremos que esperar un tiempo, sobre estas estrategias selectivas sobre LA pequeña? Tenemos datos que muestran pues lo robusta que es la relación existente entre las concentraciones de LPA y el riesgo cardiovascular. Y además, el hecho de que los inhibidores de PCSK9 sean capaces de reducir hasta un 30%, pues las cifras de LPA han mostrado que parte de su beneficio está mediado por este hecho. Lo que sí es cierto es que datos basados en estudios genéticos y en estudios observacionales sugieren que para conseguir el mismo beneficio en reducción de riesgo relativo, probablemente la cantidad de LPA a reducir es superior a la que estamos acostumbrados a reducir para el colesterol LDL. Reducción de 40 miligramos de colesterol LDL reduce en un 20% el riesgo relativo, probablemente de LPA necesitamos reducir 80 miligramos. Eso obliga pues a tener fármacos que sean muy potentes en su reducción o con fármacos con menos actividad en la reducción de LDL tratar a pacientes que tengan las cifras más elevadas. Sí, bueno, en realidad, y en esta línea, y en línea con lo que comentabas, en esa diapositiva del Odyssey Outcomes con alirocumab, puede verse que en pacientes con LPA elevada,
el beneficio, hasta un tercio del beneficio de los IPCSK9, en este caso de Alirocumab, podría deberse a esta reducción significativa del EPA. Y podríamos decir que es la primera familia de fármacos que parte de su efecto es a través de esta reducción del EPA. Y más allá, pues bueno, IPCSK9, otros mecanismos como este efecto ya descrito sobre la trombosis y que podrían ser efectos como extralipídicos y reduciendo sobre todo la trombosis microvascular. Y quizás una novedad este año también es la presentación de la dosis de 300 miligramos de Alirocumab y tal, en una inyección mensual que de alguna forma podría, en algún caso, ayudar en la estrategia terapéutica. No sé si también quieres hacer algún comentario respecto a estudios de imagen con estos fármacos y estabilidad de la placa. Sí, al hilo de los efectos, más allá simplemente de la reducción de los lípidos, pues tenemos datos recientes, tanto para Alirocumab como para Evolocumab, que mediante la utilización de tomografía de coherencia óptica, pues se ha mostrado cómo la reducción importante del colesterol LDL con estos dos productos se asocia a una mejora en la estabilidad de la placa de ateroma, con un incremento del grosor de la cápsula, con una disminución del core lipídico y disminución del proceso inflamatorio asociado a las placas vulnerables. Yo creo que todo esto está pues, en sintonía con lo que conocíamos de los efectos polipemiantes sobre la prevención cardiovascular, pero es interesante que se pueda demostrar, más allá del uso de estatinas, este efecto a nivel tisular. Y ya no podríamos cerrar un debate ahora a principios del 22 sin hablar de omega 3, de icosapentetil y un poco el debate que ha habido de por qué en el strain no ha sido positivo, por qué el Reduce-It ha sido positivo, si el placebo, el aceite utilizado de maíz en un caso y mineral en el otro puede influir. ¿Tú crees que icosapentetil, EPA, es robusta su utilización y cuando dispongamos es robusto el beneficio con la información que tenemos? Bien, yo creo que los datos que se obtuvieron en el estudio Reduce-It con icosapentetil son lo suficientemente robustos como para no dudar del efecto que pueda tener y del papel que pueda tener en la prevención cardiovascular el uso de este producto cuando esté comercializado. Es cierto que hubo un debate al principio de las publicaciones debido al placebo utilizado, que era aceite mineral. La FDA pues, insistió mucho en poder aclarar este punto y obligó a hacer estudios y revisión sobre el uso de este tipo de aceites. Se observó que podía interferir con la absorción de algunas estatinas, que puede tener cierto efecto en la elevación de LDL y de PCR, pero quedó claro que esto no modificaba los resultados positivos del icosapentil, porque incluso en aquellos pacientes en los que estos efectos no se habían producido, el efecto del icosapentil era muy positivo todavía. Y la conclusión de la FDA fue muy rotunda en permitir o dejar claro que el efecto positivo era debido a la utilización de este producto. Lo que ocurre en el STRENGTH es que no se utiliza exactamente lo mismo, es una combinación de EPA y DHA y por tanto estamos hablando de dos productos distintos. Y probablemente esto es lo que ha motivado la diferencia en el impacto en cuanto a prevención cardiovascular. Sí, yo creo que un aceite omega 3 purificado, como es icosapentetil, a la dosis utilizada, los resultados son robustos y ojalá pronto podamos disponerlo, sobre todo incluso en pacientes con triglicéridos elevados y donde podría ayudar al beneficio de las estatinas y al beneficio de los fármacos IPCSK9, estatinas, ezetimibe, que utilizamos de forma regular. Y ya para acabar, algún comentario no podemos extraernos. Empezamos comentando el impacto que el COVID ha tenido sobre la prevención, yo creo que esto es una prioridad, reorganizar la prevención y volver a focalizarnos en las enfermedades crónicas. ¿Algún comentario respecto a estatinas, COVID, para finalizar este debate? Como comentabas al principio, el impacto más importante ha sido la reducción en los controles del perfil lipídico en los pacientes que lo requieren. Yo creo que esto es lo más importante. Nosotros hemos podido estudiar el impacto del uso de estatinas y hemos visto que el uso de estatinas no solamente es contraproducente, sino beneficioso en reducir el riesgo del outcome final de la infección por COVID. Pero más allá, la determinación de perfil lipídico es un indicador claro del proceso inflamatorio durante COVID. Los pacientes con COVID, como podemos ver en esta diapositiva,
presentan, cuando su enfermedad es más severa, una reducción clara de colesterol HDL y un incremento de los triglicéridos. Y eso es debido al efecto inflamatorio sobre enzimas que actúan en la regulación de estas dos partículas lipoproteicas. Yo creo que la determinación del perfil lipídico es importante no solamente para ver cuál es el riesgo del paciente o su estado nutricional, sino como índice del estado inflamatorio de los pacientes con COVID. Sí, sin duda. Yo creo que es muy importante focalizar, bueno, primero este debate, que yo creo que hemos tocado aspectos nuevos respecto a alteraciones del metabolismo de los lípidos, de prevención, pero quizás finalizar con un mensaje de que recientemente se decía que el 50% del tiempo de los médicos de atención primaria está destinado al COVID. Las enfermedades crónicas existen, la prevención existe. Hay que reorganizar la prevención porque si no lo vamos a pagar de una forma muy grave. Hace 2 días la Sociedad Española de Oncología Médica alertaba sobre el problemón del cáncer y de la pérdida de los programas de screening de cáncer. Nosotros también, no sé qué opinas tú, y un poco para cerrar, debemos alertar de que si la prevención no nos focalizamos en la prevención, sobre todo el papel de los médicos de atención primaria, el seguimiento de pacientes crónicos, lo vamos a pagar pronto. En el año 20 ya aumentó la mortalidad cardiovascular en España, ya veremos qué pasa en el 21 y lo vamos a pagar de una forma importante. Las enfermedades crónicas existen y tenemos que focalizar ahí nuestra atención. Quizás, Luis, para finalizar ya este debate, algún comentario sobre esto que yo creo que es extraordinariamente relevante. Simplemente reafirmarme en lo que comentas. Estamos ante un momento importante, debemos normalizar nuestra actividad, además en un año en el que esperamos más novedades, la introducción del ácido bempedoico para pacientes que seguramente pues no tienen acceso a otros fármacos y que todavía están lejos de sus objetivos, pues la entrada de inclisiran, resultados sobre otros targets terapéuticos. Creo que es un año muy interesante y vamos a ver qué es lo que obtenemos del mismo. Perfecto. Yo creo que el mundo de los lípidos nunca se ha movido tanto como ahora, como comentabas, la llegada de bempedoico, la llegada de inclisiran, las nuevas estrategias y entre todos tenemos que lograr que esto pueda llegar a los pacientes que lo necesiten para optimizar su prevención. Muchas gracias a la Sociedad Española de Cardiología por la oportunidad de debatir, Luis Massana, y un poco yo creo que es muy importante para todos nosotros este tipo de debate. Gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias.